Muy buenas a todos, que Dios les bendiga muchísimo. Para mí es un placer volver a estar con todos ustedes que nos siguen a través de las redes sociales, poder compartir juntos, poder adorar a Dios juntos. Para mí es un deleite el poder llegar a tantas vidas a través de este medio. Uso YouTube para poder compartir este seminario virtual. La primera clase ha sido de mucha bendición, no ha habido preguntas, así que quiero entender que ha sido todo claro. Así que, de todas maneras, si surgen preguntas, aquí estaremos para que en la medida de mi capacidad podamos responderla. Hoy vamos a estar hablando acerca de las reglas a seguir en la clase número 2. La primera sería introducción a hermenéutica bíblica, y la clase número 2 tendría que ver con las reglas a seguir. Es una clase muy complicada para mí de poder explicarlo, así que pediremos ayuda al Espíritu Santo que nos dé la capacidad, la facilidad de expresión y que ayude a la audiencia a poder entenderla, porque ese es el éxito de cualquier predicador, es que le entiendan. Así que vamos a tener un momentito de oración y empezaremos, ¿de acuerdo? Señor, te damos gracias por la oportunidad que tú nos brindas en este día. Gracias por este nuevo año, Señor, poder empezar en tu presencia con nuevos planes, nuevos proyectos, Señor, y llevar a cabo este seminario al mundo entero. Te pido que todos aquellos que nos estén sintonizando desde cualquier parte del mundo, te pido que tú los bendigas, que les ayudes, Señor, que este año sea el año favorable para ellos, que vengas considerando cada una de las peticiones que ellos tienen y que conforme a tu voluntad, Señor, tú vengas actuando. Señor, que este año sea un año donde este virus desaparezca. Pon tu mano sobre los enfermos. Gracias por la paz que tú nos das en medio de tanto dolor y en medio de tanta tormenta, Señor. En este día nos queremos acercar a tu palabra para estudiar, Señor, para poder ver en ella los secretos tan maravillosos que tú has ocultado, Señor. Ilumínanos, dame facilidad de expresión, ayuda a la audiencia a entenderlo y bendícenos, que todo lo que esté atesorado en la eternidad de tu amor tome lugar, Señor. Nos encomendamos a tu presencia, a la providencia de tu palabra. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Estaré quitando la cámara para que puedan ver bien las notas, ¿de acuerdo? Y cuando lo vea conveniente volveré a poner la cámara para dirigirme a ustedes. Pero hoy hay mucho que estudiar, así que vamos a irnos a las Sagradas Escrituras, ¿de acuerdo? Fuera cámaras. Y comenzamos nuestra segunda clase de hermenéutica, reglas a seguir. Muy importante, son las reglas que hay que seguir para entender un pasaje bíblico, ¿de acuerdo? Vamos a bajar un poquito ahí la música de fondo. Hoy vamos a usar, intentaremos usar el rotulador amarillo para ir las notas, para seguir las notas, ¿de acuerdo? Hermenéutica bíblica, reglas a seguir en la clase número 2. Dato muy importante, como siempre, la definición, la palabra hermenéutica se deriva de una palabra griega hermeneo que significa explicar, significa interpretar. Me dirás, Eugenio, es importante la hermenéutica como una regla que tengo que seguir a la hora de
entender las Sagradas Escrituras, pues bueno, vamos a ver algunos ejemplos bíblicos para que vean lo importante que es la hermenéutica a la hora de seguir. Algunos de los escritores de la Biblia usaron en alguna ocasión esta herramienta, usaron en alguna ocasión la hermenéutica para poder hacer entender al lector el pasaje o el texto que iba a leer en ese preciso momento. Vámonos rápidamente a los ejemplos, que va a ser lo que nos va a servir como una introducción, y vámonos al libro de Mateo capítulo 1 y verso 23. Mateo capítulo 1 verso 23 dice así la palabra del Señor. Dice: he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre, y ahí cita, Emanuel. Llamará su nombre Emanuel. Pero es que el escritor usa aquí la hermenéutica y él escribe lo siguiente, que traducido es Dios con nosotros. Y eso es muy importante que el escritor diga aquí que el nombre Emanuel significa Dios con nosotros. ¿Por qué es importante que el escritor interprete, use la hermenéutica, haga la interpretación del nombre? ¿Por qué? Bueno, Mateo es un evangelio, lo digo así, a vuelo de pájaro. El escritor es Mateo, el destinatario, los que iban a recibir el documento, iban a ser judíos. Es importante que a quien se le va a presentar a Cristo tengan en cuenta que una virgen concebirá y dará a luz un hijo, profecía hecha por Isaías, y que sería su nombre Emanuel, y cita, y Emanuel significa Dios con nosotros. ¿Por qué? Porque los judíos no aceptan a Jesús como Dios. Y Mateo, que es un evangelio que va dirigido para los judíos, que presenta a Cristo como el Rey, como el Mesías prometido, como Dios entre nosotros. Es muy importante que él ya use la hermenéutica para poner en contexto a los destinatarios del documento que van a leer acerca de alguien que ya su nombre implica que es Dios en medio nuestro. Mira lo que dice Marcos capítulo 5, no solamente usó esta regla en Mateo, Marcos capítulo 5 verso 41, y tomando de la mano de la niña, dijo, Talita cumi. Ahí está, Talita cumi, una palabra que claro, quizá el escritor que fue Marcos entendía lo que significaba esa palabra, pero el destinatario, que fueron gentiles convertidos al cristianismo, que estaban sufriendo la persecución en Roma, quizás no lo entendían, y por si alguien que recibe el documento no entiende lo que significa esa palabra, el escritor añade que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Entonces, lo que está haciendo aquí el escritor es usar la hermenéutica, está interpretando. Él considera que los destinatarios van a entender, y tomando la mano de la niña lo van a entender, y le dijo que habló, lo van a entender, pero cuando lean Talita cumi, entonces el destinatario, algunos de ellos que desconocen esa palabra por el idioma, dirían, bueno, ¿y qué significa Talita cumi? Pero ya el escritor lo que hace es que usa las reglas de la hermenéutica y lo traduce, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Entonces el destinatario entiende.
Entonces la hermenéutica nos ayuda a eso, a entender. Pero miren lo que dice Juan, que también fue otro escritor de otro evangelio, también aplica la misma regla. Juan capítulo 1, verso 38, y volviéndose Jesús, y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Ellos dijeron, fíjate, rabí. Esta palabra no todos quizá la hubieran podido entender. Si no está aquí esta frase, que traducido es maestro. Si no hubiese estado el que traducido es, por ahí está entre paréntesis, que traducido es maestro. Entonces lo que hace aquí el escritor, Juan en este caso, es que usa la hermenéutica para decir a todos los lectores, si acaso no entendéis lo que significa rabí, por qué le dijeron rabí. Rabí se les decía a los maestros, es igual que decir maestro, ¿dónde moras? Entonces aquí Juan también usa las reglas de la hermenéutica para ayudarnos a entender el pasaje bíblico. Pero es tan importante la hermenéutica que el propio Jesús es hermenéutica. El propio Jesús es la exégesis del Padre. La hermenéutica es la traducción, la interpretación, la exégesis es la extracción de algo a nivel profundo. Es tan importante la hermenéutica y la exégesis en este caso que Él se convirtió en esa herramienta para que nosotros pudiéramos, el hombre pudiera ver al Padre. Por eso es que Lucas capítulo 24, verso 27 dice, y comenzando desde Moisés, y eso es Jesús, comenzando desde Moisés, siguiendo por todos los profetas, fíjate, mira lo que dice, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Les declaraba en todas las escrituras. Eso es muy importante. Él leía un pasaje, empezaba desde Moisés, se detenía, les declaraba, les hacía entender, les explicaba que todo lo que ellos decían hablaban de él. Pero ya no solamente eso, Juan capítulo 1, verso 18 dice, a Dios nadie le vio jamás, al Padre nadie le vio. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, fíjate, Él le ha dado, ¿a qué? A conocer. Él ha sido la exégesis. Él ha conocido, Él nos ha dado a conocer lo que el hombre por sí mismo nunca hubiese podido conocer. Por eso Él es el camino, la verdad y la vida. Por eso nadie viene al Padre si no es por Él. Porque ha sido por el unigénito Hijo que está en el seno del Padre. Él le ha dado a conocer. Por eso me encanta el pasaje. Voy a leerlo. Voy a leer el pasaje. Estamos en reglas a seguir, ¿de acuerdo? Juan capítulo 14, verso 8. Verso 7 dice, y si me conocierais, también a mi Padre conoceríais. El verso 8. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? De ahí que Él sea la interpretación, la exégesis del Padre. Él nos lo ha dado a conocer. Por eso es importante, los escritores ya vemos que ellos usaron estas reglas a la hora de escribir un documento. Pero ellos la usaron, ahora vamos a usar nosotros esta regla, la hermenéutica, para entender un pasaje. ¿Cuáles son las reglas que hay que usar para entender un pasaje bíblico? Las reglas que hay que usar son las siguientes. Reglas que hay que usar para entender un pasaje
bíblico. Número 1, para entender un pasaje bíblico, hay que leer el pasaje. Número 1, leer el pasaje bíblico. Número 2, observar. Hacer que las letras se conviertan en imágenes. Número 3, hay que interpretarlo. Y número 4, hay que aplicarlo. Estas son las reglas que hay que seguir para entender un pasaje bíblico. Leer, observar, interpretar y aplicar. Lo que pasa es que a veces nos saltamos números. Queremos ir del 1, leemos el pasaje y directamente queremos aplicarlo. Directamente nos queremos ir a la aplicación. Leemos y aplicamos. Cuando nos saltamos el punto número 2, que es la observación, y el punto número 3, que es la interpretación, ocurren errores en la traducción. Vamos a hacer esto, ¿vale? Vamos a usar estas 4 reglas. La vamos a usar con un pasaje bíblico. ¿Qué les parece? Vamos a usar esto con un pasaje bíblico. Yo voy en un momento a poner una imagen. Vamos a detener esto para que así ustedes vayan leyendo Juan capítulo 5. Vamos a usar esta imagen. Vamos a guardarla ahí. Y ahora la vamos... Mira. Vamos aquí a hacer esto más pequeño. Nos vamos a imágenes y vamos a añadir una imagen. Vamos a ver dónde la hemos descargado. Aquí está. A ver, quitamos esta. Vale, ahí está. Vamos a usar esta imagen, ¿de acuerdo? Esta es la imagen que estamos viendo. Digamos que esta es la representación del estanque de Betesda. Vamos a leer el pasaje bíblico. Después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y había en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tenía 5 pórticos. En esto yacían una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que estaban esperando el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado, supo que llevaba ya mucho tiempo así y le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Al instante aquel hombre fue sano, tomó su lecho y anduvo, y era el día de reposo aquel día. Esto es impresionante. Imaginaros la escena. Quiero que se imaginen la escena, porque hemos leído el pasaje. Leemos el pasaje, pero para entender un pasaje ahora tenemos que observar el pasaje. ¿Cómo hacemos la observación del pasaje? Mira cómo hacemos la observación del pasaje bíblico, ¿de acuerdo? Dice que había una fiesta. Era la fiesta de los judíos. Muy bien. Subió a Jerusalén. Entonces ya observamos que Cristo no está en cualquier lugar. No está en Roma, está en Jerusalén. Perfecto. Cerca de Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas,
si quieres visualizar más esto, estamos en la observación, podemos buscarnos una imagen donde vemos las puertas de Jerusalén. Por ejemplo, pones las puertas de Jerusalén en días de Nehemías o en días de Jesús y directamente rodeado a Jerusalén la vas a ver. Cerca de la puerta de las ovejas, que la puerta de las ovejas era la primera puerta que restauró Nehemías. Es interesante que sea la puerta que no tenga cerrojos. Era la única puerta sin cerrojos, no tenía llave. Es interesante que él diga: yo soy la puerta de las ovejas. Es interesante todo eso. Y cerca de allí había un estanque que en hebreo se llamaba Betesda, que tenía 5 pórticos, como 5 columnas, digamos. Y en ella había como tipo una piscina. Estamos viendo en la imagen. Yo mientras leo, ustedes observan y visualizan. Cita: había una multitud de enfermos. Vamos a visualizar el pasaje. Estamos haciendo una observación. ¿Cuántos enfermos había? No se sabe, muchos. Pero se identifica qué clase de enfermos. Sí, eran ciegos. También había cojos y había paralíticos. En la Biblia un cojo no es el cojo de ahora, que anda un poquito mal. No. Un cojo en la Biblia literalmente era alguien paralítico, alguien que no podía andar. No es que andara mal, no, es que directamente no andaba. Un cojo equivale al día de hoy lo que sería un paralítico. Y un paralítico equivaldría a alguien directamente que no puede apenas moverse nada. De hecho, tiene que ir en camilla. O sea, le tienen que llevar. Por eso habla de que Jesús, estando en una casa, en Capernaum, había 4 amigos que querían llevar a un amigo suyo paralítico, y dice que ¿cómo lo llevaban? En una camilla, y abría una abertura y descendió del techo, porque le llevaban en una camilla, porque un paralítico era alguien imposibilitado, no se podía mover literalmente. Entonces había ciegos, gente que no veía, había paralíticos, gente que no podía andar, pero es que había gente totalmente imposibilitada. Por lo menos la Biblia describe esas 3 clases de enfermos. El enfermo del cual Jesús sana es alguien completamente imposibilitado. No puede hacer nada. Estamos haciendo la observación. Cita que le cuenta más bien el paralítico que está así en esas condiciones porque no tienen quien le meta en el estanque. Y cita: porque un ángel, atención, descendía de tiempo en tiempo. ¿Cuándo descendía el ángel? Los martes, el primer martes de cada mes, el día 1 y el día 15. No. De tiempo en tiempo. Y de tiempo en tiempo puede ser, viene 2 veces al día o viene 1 vez al mes. No sé, pero bueno, viene de tiempo en tiempo. ¿Cuánto tiempo llevaba ese hombre ahí? 38 años. ¿Cuántas veces había descendido ese supuesto ángel? No lo sabemos. De tiempo en tiempo. Verán. Dice que él agitaba el agua. Es decir, las aguas se movían. El primero que entrara, cuando el agua estaba en movimiento, quedaba sano. Cuando hacemos una observación del pasaje, hemos leído el pasaje, cuando hacemos una observación del pasaje, nos damos cuenta que forzosamente tenemos que interpretar el pasaje y decir: vamos a ver, hasta aquí todo estaba bien. Está Jesús en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, había un estanque, había muchos enfermos, cojos, ciegos y paralíticos. Pero cuando ya llegamos a que un ángel desciende y mueve las aguas, y el primero que entra se sana, ya tenemos que ir a la regla número 3 y hacer la interpretación. ¿Cómo es que un ángel tiene esa clase de poderes? Porque no dice que el ángel sanaba. Dice que el ángel convertía las aguas en aguas curativas. Porque dice que mientras el agua
estaba en movimiento, el primero que entraba se sanaba. Quien tocaba las aguas se sanaba de cualquier enfermedad. Entonces, según este texto, hay un ángel que cuando a él le apetece convierte las aguas en aguas curativas y sana a su discreción a quien él quiere, cuando él quiere. Cuando aplicamos, cuando leemos el pasaje, lo observamos detenidamente y hacemos una interpretación, entonces vamos a la aplicación. Es imposible que un ángel realice esta clase de operaciones. ¿Por qué es imposible que un ángel haga eso? Si era un ángel, no venía de parte de algo divino, no venía de parte de Dios. Porque ya, como la Biblia no es de interpretación privada, a veces para entender un pasaje necesitamos el resto de la Biblia. El contexto de un pasaje está o en el versículo anterior, o en el versículo posterior, o en el capítulo, o en el libro, o en algún lugar de la Biblia. Pero en algún lugar está el contexto para entender ese pasaje bíblico. Cuando algo te llama la atención como esto, que un ángel desciende de tiempo en tiempo, remueve las aguas, el primero que entra se sana. Cuando eso es llamativo, necesitamos hacer una interpretación del texto para ver si es que podemos aplicarla o no. Cuando yo leo el pasaje no veo el contexto aquí, pero a lo largo de la Biblia hay un texto que dice: si un ángel, venga de donde venga o del cielo, viene y os predica un evangelio diferente del cual yo les he predicado, le dice Pablo a los Gálatas, el cual sea anatema, sea maldito. O sea, si viene alguien, aunque sea un ángel del cielo, y quiere predicaros un evangelio diferente al que ya os hemos predicado, sea un ángel maldito, no le creáis. Entonces, los ángeles no pueden interactuar con los seres humanos a su discreción sin una orden. Los ángeles en la Biblia son fuertes, son poderosos, están al servicio de la iglesia, mandados por Dios. Dios manda. Cuando un ángel interactúa con un ser humano, ese ángel es enviado por Dios. En Apocalipsis vemos un montón de ángeles interactuando en medio de los juicios divinos, pero Dios les manda. Dios les manda a tocar trompetas. Dios les manda a un ángel con una llave para abrir el pozo del abismo. Luego, posteriormente, le envía no solamente con una llave en la mano, sino con una cadena en el otro, para atar a Satanás, al falso profeta, por 1000 años. Vemos a ángeles que interactúan, pero son todos mandados por Dios. Pero no vemos a ningún ángel que sane. Los ángeles no tienen el poder para convertir las aguas en aguas curativas. Y si acaso a alguien se le ocurre decir, bueno, pero es que a lo mejor este ángel es enviado por Dios, el contexto general de todo el pasaje nos saca a Dios fuera de la ecuación de esas sanidades. ¿Por qué? Bueno, en la Biblia los ángeles vienen de dos maneras. Vienen en forma visible, lo vemos a lo largo de la Biblia, desde Abraham, que vinieron 3 varones, 2 de ellos eran ángeles que luego fueron enviados a Sodoma. Aquellos que fueron enviados tenían respaldo por Dios para hacer lo que hicieron. Se quedaron todos ciegos porque quisieron abusar de ellos. El ángel Gabriel, que fue enviado al lugar santísimo en el día de la expiación, cuando Zacarías era sumo sacerdote en aquel año, se le presentó y le dijo que iba a ser padre. Él no creyó. Entonces el ángel Gabriel le dijo: te vas a quedar mudo hasta que veas mi palabra cumplida, porque había sido enviado de Dios con ese mensaje. Cuando ellos hacen algo, hay respaldo de Dios en todo lo que hacen y en todo lo que dicen.
Si esto, imaginemos que ese ángel, alguien puede decir, bueno, vino de parte de Dios para hacer eso. Bien. Si vino de parte de Dios, vino de un Dios muy cruel. Vino de parte de un Dios demasiado cruel. ¿Por qué? Porque allí había por lo menos 3 clases de enfermos: ciegos, cojos y paralíticos. Ya hemos dicho que eran los cojos y que eran los paralíticos. Un ángel puede venir o en forma visible o en forma invisible. Si viene en forma visible o en forma invisible, ¿quién nunca jamás podía haber sido sano? ¿Los ciegos? Porque ni lo hubieran visto ni en forma visible ni en forma invisible. No lo hubieran visto. El cojo era un paralítico, muy difícil que hubiera llegado. Pero es que el paralítico, que era un imposibilitado, ese nunca hubiese... De hecho, llevaba 38 años y todavía no había entrado, cuando el movimiento de las aguas ocurría. Y ellos creían que un ángel venía y convertía las aguas en aguas curativas. ¿Quién se sanaban? ¿Los 3? No, se sanaba el primero que entrase. ¿Te imaginas a Dios haciendo una competición de carreras? El que llegue primero recibe el premio de la sanidad. Y llega el primero y se sana. Oh, y el que llegó el segundo, nada. A ti ya, hasta que vuelva a venir, sigues paralítico. Hasta que de tiempo en tiempo vuelva a enviar a mi ángel y mueva las aguas, quedas imposibilitado. Oh, lo siento, hasta de tiempo en tiempo seguirás quedándote ciego. ¿Te imaginas a Dios jugando de esa manera con la enfermedad? Burlándose del sufrimiento ajeno. Hace algunos años encontraron un cuadro en una biblioteca. Estaba entre unos libros, era pequeñito. Y resulta que impactó, el cuadro era increíble. Lo llevaron a un experto y entonces, nada más ver la pintura, dijeron, es un Da Vinci. No había firma. Pero después de investigar y de hacer una serie de comprobaciones, confirmaron lo que ya el experto había dicho. Era un Da Vinci. Un cuadro que ha sido el cuadro Salvador Mundi, creo que se llama el cuadro. Cuadro más... el cuadro que más ha sido vendido en un museo que han creado en Dubái, y allí un jeque árabe lo ha comprado, una cifra multimillonaria, y ha sido el cuadro más costoso de la historia en venta, superado a la Gioconda, que también es de Leonardo da Vinci. Es un Da Vinci. Vieron el cuadro, supieron quién era el autor. Hay cuadros que directamente se sabe quién es el autor, por la manera en que formula esa arte de la pintura. Yo aquí, en el carácter de la sanidad, en cómo se formula la sanidad, yo no veo a Dios, al Dios de la Biblia. Yo no le veo por ningún lado. Entonces, si no era un ángel el que descendía y no venía, ya, pero es que dice que el agua se movía, sí, pero es que el agua se puede mover por muchas cosas. Es que el agua también se puede mover por el viento puede mover el agua. Pero es que resulta que cuando hacemos una observación del pasaje, nos dice el lugar, era Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un pórtico. O sea, había un estanque, una piscina con 5 pórticos. Ese dato es importante para entender todo esto. ¿Por qué? Porque en Jerusalén, en el lugar donde dicen cerca de la puerta de las ovejas, cuando nosotros tomamos literatura griega, predominaba Roma, la política. Y cuando predominaba Roma, había ciertas construcciones. Y cerca de, y esto ya es historia, y es demostrable, que cerca de la puerta de las ovejas, porque las puertas están ubicadas en Jerusalén, cuál es cuál,
hay un templo con lo que hallaron que era una piscina, vieron los pórticos, hoy día está destruido, pero había inscripciones donde se puede demostrar que había un pequeño templo dedicado al dios Esculapio. El dios Esculapio es el dios de la curación para los griegos. Asclepio también es conocido. El símbolo, aunque lo cambiaron un poquito, pero el símbolo es el mismo símbolo de una farmacia. Era el dios de la sanidad, era el dios curativo. Es que resulta que esa piscina no se entraba a menos que no se pagara, porque los griegos tendían, o los romanos tendían a vender lugares como estos como aguas curativas. Contexto de ello, cuando vemos el mensaje a las 7 iglesias, cuando descubrimos la historia y la arqueología que rodea a los lugares donde fueron fundadas las iglesias, Éfeso, Esmirna, Tiatira, y vemos todas ellas, cuando vemos a la Odisea, que dice, ojalá fuera frío o caliente, cuando estudiamos la historia y la arqueología que rodea a las ciudades, tendían a vender aguas curativas. Esto no solamente lo hicieron los romanos, los judíos aprendieron de ellos, porque se ha descubierto a nivel histórico y arqueológico que alrededor del templo de Jerusalén había piscinas y nadie podía entrar al templo, supuestamente sucio, tenían que lavarse, pero para lavarse tenían que pagar. Y de ahí venía un fuerte ingreso para el Sanedrín, para todos los religiosos, para esa política religión que había en el templo, porque Jerusalén fue gobernada tanto por la política como por la religión. De hecho, se tuvieron que unir para que Cristo pudiera... De hecho, se unieron la política y se unió la religión, se unió el Sanedrín y se unieron Pilatos, Herodes y todos los políticos para hacer esa conspiración para condenar a Jesús a muerte. Se ha descubierto que alrededor había piscinas que no deberían estar ahí. ¿Y por qué sabemos que no deberían estar ahí? Por el manual de cómo se construyó el templo. Los planos del templo estaban en la Biblia. Dios le dio a Salomón los planos de cómo tenían que construir el templo y no le dijo nada de piscina fuera para que tuvieran que lavarse. No sé si estoy siendo claro. Eso fue un añadido de ellos donde recaudaban dinero. Es que el hombre siempre ha hecho eso, ha intentado abusar y en las desgracias se han enriquecido. El ser humano perverso en las desgracias se enriquecen. En todas las guerras los ricos son más ricos, los pobres son más pobres. Siempre ha sido así. Y claro, a enfermos venderles aguas curativas es como intentar vender un caramelo a un niño, ¿verdad? Lo va a querer y si tiene dinero te lo va a dar y muchas veces ni miran el dinero porque ni lo consideran. Por esa precisa razón, porque el hombre tiende a abusar. Aquel lugar se ha demostrado que era un templo, pequeño templo dedicado al dios Esculapio. Entonces, aquí cuando hacemos una observación ya podemos aplicarlo. Ese supuesto ángel que descendía de tiempo en tiempo, ángel es mensajero. O sea, la palabra ángel significa mensajero. No tiene por qué ser de parte de Dios. Pero que dice que de tiempo en tiempo y cualquiera que entraba se sanaba. Pero es que eso, el tema de la sanidad ahí tampoco es demostrable. Porque hay enfermedades que son psicosomáticas. Y hay enfermedades producidas por la mente. Y la mente es muy poderosa en el momento de la enfermedad. Por eso es tan dudoso lo que allí ocurrió, que hay algunas Biblias, y a ver, creo que en esta Biblia, que es la versión pesita, creo que no está, omitieron ya el pasaje. ¿Por qué? Porque cuando choca directamente, en
es en la textual, aquí, en la textual. La Biblia textual creo que ya omite ese pasaje. Fíjate, mira cómo lo describe la versión textual. Después de esto hubo una fiesta de los judíos. Jesús subió a Jerusalén, y en Jerusalén, junto a la puerta de las ovejas, había un estanque en hebreo llamado Betesda, que tenía 5 pórticos. En esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos e impedidos. Y estaba allí un cierto hombre que llevaba 38 años. Directamente omite el relato de que un ángel descendía de tiempo en tiempo, porque cuando hay un texto que desarmoniza con el tema principal de la Biblia, se tiene que leer, observar, interpretar y aplicar. En este caso, ese texto no podemos aplicarlo a nuestras vidas. No podemos... hicieron un coro. Se mueven las aguas en este lugar y que un ángel y tal. Yo respeto todo, pero esto está sacado fuera de contexto. No podemos aplicar eso a nuestras vidas. No podemos ir a una iglesia o ir a un río o a cualquier lugar donde hay agua y moverla y decir que venga un ángel que mueva las aguas, que se sanen enfermos. No podemos aplicarlo a nuestras vidas porque desarmoniza. Una vez, y con esto termino, una vez tuve un pequeño, no debate, porque yo no me gusta debatir, pero fuimos invitados yo y otra persona a hablar del Evangelio. Entonces él fue primero en presentar el Evangelio, y él contó una experiencia personal y habló de eso, de que los ángeles, vio en una visión que los ángeles descendían, andaban por encima de las aguas, sanaban a gente. Y entonces cuando él me preguntó, ¿verdad? ¿A qué es así? Claro, era una videoconferencia, había gente conectada, entonces yo tuve que decirle, bueno, tu experiencia es increíble, pero lo que tienes no tiene razón bíblica. Entonces él me dijo, sí, pero es que en capítulo 5 de Juan, el estanque de Betesda, el ángel... Y entonces les expliqué, intenté explicarle eso. Le intenté explicar porque se desconectó. Entonces se lo expliqué a los oyentes. Le dije qué era el contexto verdadero del pasaje, aplicando las reglas de la hermenéutica. Entonces es muy importante para las reglas de la hermenéutica eso. Número 1, leer el pasaje. Número 2, observar el pasaje. Número 3, interpretar el pasaje. Y número 4, después de hacer la interpretación, vemos si podemos aplicar o no aplicar el pasaje. Nos hemos detenido. Voy a quitar la cámara. Nos hemos detenido en las reglas del pasaje, ¿de acuerdo? Leer el pasaje, observar el pasaje, interpretarlo y aplicarlo, ¿de acuerdo? Vamos a seguir la próxima vez con reglas que hay que considerar y sí, con las reglas a considerar. Vamos a seguir la próxima clase con reglas a seguir. Esta vez, bueno, lo titularemos reglas a seguir y la próxima vez lo llamaremos reglas a considerar. Ahí, reglas a considerar para interpretar el pasaje bíblico. Señor, te damos gracias por la oportunidad que nos has dado de poder compartir tu palabra. Te pido que donde no he llegado yo, Señor, con mi torpeza, tu Espíritu Santo les ayude a entender. Gracias porque solamente la verdad nos hace libres. Gracias por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, les invito a que dejen sus preguntas y si hay alguna pregunta, alguna duda referente a todo lo que hemos hablado,
antes de empezar la clase número 3, respondería. Mostraría la pregunta en pantalla para que todos lo vean, quién la formula, cómo se formula y si puedo responderla. Bendiciones a todos y muchos besos y un abrazo.